¿Y qué es la fibromialgia? ¿Qué es esto de la fibromialgia? Que supongo que algunos lo conocerán y otros no. Entonces, es una enfermedad de etiología desconocida que se caracteriza por un dolor crónico generalizado, es decir, dolores articulares y musculares, generalmente de más de 3 meses de duración. Se suele acompañar de otros síntomas como fatiga, alteraciones del sueño, depresión o ansiedad, y que actualmente en España se calcula que tiene una prevalencia de 2,4%, lo que supone unos 700.000 pacientes aproximadamente. Es más frecuente en mujeres, entre un 80 y 90%, y para el diagnóstico, aparte del dolor crónico generalizado, debe de tener el paciente una serie de puntos positivos, un dolor a la palpación en 11 de 18 puntos simétricos, que sería lo que les muestro en la imagen. ¿Y qué encontramos nosotros en este trabajo? Bueno, pues que de los 462 pacientes, 19 tenían espondilitis anquilosante y fibromialgia, lo cual quiere decir que la prevalencia de fibromialgia en la espondilitis anquilosante en nuestra población española es del 4%, que más o menos es algo parecido a lo que existe en la población general respecto a la frecuencia de fibromialgia, que está entre el 2 y 4%. Por lo tanto, parece que no está aumentada. Pero cuando nosotros analizamos por sexos, es decir, que estudiamos por un lado los hombres y por otro lado las mujeres, encontramos que en las mujeres esta prevalencia sí que aumentaba hasta un 10,8%. Sin embargo, en los hombres era solo del 1,8%. Por tanto, una de las conclusiones a las que llegamos con este trabajo era que había un mayor riesgo de fibromialgia en mujeres con espondilitis anquilosante. Y ahora ya fuimos a comparar qué diferencias nos podíamos encontrar entre pacientes con espondilitis únicamente y pacientes con espondilitis anquilosante y fibromialgia. Y vimos que al evaluar la actividad de la enfermedad y la capacidad funcional, igualmente que utilizamos los cuestionarios que antes les explicaba, el BASTA y el BASPI, que rellenan ustedes en la consulta, en los pacientes con espondilitis anquilosante y fibromialgia, que estarían representados en color verde, claramente estos pacientes tenían datos de actividad y de limitación funcional mayores que los pacientes con espondilitis. Pero claro, realmente estos cuestionarios son subjetivos, es decir, lo rellenan ustedes y es un poco la opinión personal. Pero cuando nosotros analizamos datos más objetivos, que no están influenciados por la opinión personal al rellenarlo, como son los datos de laboratorio, encontramos curiosamente que en los pacientes con espondilitis anquilosante y fibromialgia, un marcador que analizamos en sangre, que se llama la proteína C reactiva, que es un marcador que nos indica a nosotros inflamación, estaba más disminuido en este grupo de pacientes con espondilitis anquilosante y fibromialgia. Es decir, parecía que estaban un poquito mejor. Y cuando vimos el grado de afectación radiológica, es decir, cómo estaban afectados, curiosamente también este subgrupo de pacientes de espondilitis y fibromialgia tenían menos daño radiológico, es decir, tenían una enfermedad menos severa. Por ello, vimos que los cuestionarios que utilizamos en la práctica clínica diaria, que los ven aquí, el BASTA a la izquierda de ustedes y el BASPI a la derecha, son insuficientes en este subgrupo de pacientes para evaluar realmente cómo se encuentran. Es decir, lo que están haciendo en este grupo de pacientes con espondilitis anquilosante y fibromialgia es que parece que estos pacientes están más activos, más limitados funcionalmente. ¿Y eso a qué puede conllevar? Pues a que les sobretratemos, es decir, que tratemos a personas que quizá no lo necesiten. Y eso conlleva también efectos secundarios, es decir, riesgos y aumento de costes. Por ello, intentamos hacer un cociente que pudiera discriminar a los pacientes con fibromialgia para evitar esas consecuencias de sobretratamiento y de sobrevaloración de la actividad. De manera que hicimos
un cociente en el que en el numerador, en la parte de arriba, digamos, de la división, pondríamos el BASDA y el BASCI, es decir, estos cuestionarios que ustedes valoran en la consulta y que son algo subjetivo. Pero que en el denominador, es decir, en la parte de abajo de la división, estuviera algo objetivo, algo que no fuera influenciable, como era la afectación radiológica. Y obtuvimos unos resultados. Para el BASDI un valor mayor o igual a 1.5 y para el BASCI un valor mayor o igual a 1.08. De manera que pacientes que estaban por encima de esos valores tenían una alta probabilidad de tener fibromialgia. En conclusión, en este trabajo llegamos a que la fibromialgia es más prevalente en mujeres con espondilitis anquilosante, que la fibromialgia distorsiona la evaluación de la actividad y la limitación funcional en pacientes con espondilitis anquilosante, que puede conllevar al sobretratamiento de algunos pacientes, que necesitamos desde luego instrumentos objetivos para evitarlo. Uno de ellos pudiera ser también el ratio que les he explicado anteriormente, aunque necesitamos siempre otra serie de instrumentos objetivos como son la ecografía o la resonancia, para que nos ayuden a evaluar realmente la actividad que tenemos en ese momento. Este sería el segundo trabajo. Hagamos un pequeño respiro y bueno, pues yo creo que también la foto de los patios cordobeses en fiestas pues merece mucho la pena, ¿no? Y ahora ya sí que pasamos al tercer y último trabajo, en el que la muestra de pacientes es importante. Se recogieron 1.316 pacientes diagnosticados de espondilitis anquilosante del registro CONSER. Y aquí lo que queríamos analizar era ver qué diferencias hay entre pacientes con la llamada espondilitis anquilosante, que nosotros definimos como familiar, de la que no es familiar y consideramos y la llamamos espondilitis anquilosante esporádica. El motivo de este trabajo fue que realmente hay pocos trabajos publicados en la literatura en los que se explique cómo los factores genéticos pueden influir en la expresión clínica de la enfermedad. Y creímos que era interesante saber lo que ocurría en la población española, porque muchas veces características diferenciales basadas en la genética nos pueden ayudar a hacer diagnósticos más precoces y también tratamientos más individualizados en función de los factores pronósticos, con el fin siempre de evitar las complicaciones y la incapacidad funcional a largo plazo que conlleva en ocasiones la espondilitis anquilosante. ¿Cómo definimos entonces cada grupo? Bueno, pues espondilitis anquilosante familiar la llamamos a aquellos pacientes con espondilitis que tenían algún familiar que nosotros llamamos de primer grado, es decir, o padres, o hermanos, o hijos, que estuvieran diagnosticados de espondiloartritis. Y los que no tenían ningún antecedente familiar lo llamamos espondilitis anquilosante esporádica. ¿Qué encontramos? Pues que de los 1.316 pacientes, dentro de ellos 990 eran varones y 326 mujeres, con una edad media de 48 años, vimos que el 20% del total de los pacientes tenían espondilitis anquilosante familiar, es decir, tenían algún antecedente de primer grado con diagnóstico de espondiloartritis. Las frecuencias, con los pocos trabajos que hay publicados, hay un estudio danés en el que encuentran una prevalencia similar y hay otro estudio belga que ellos encontraban una prevalencia más alta, del 40%. ¿Y qué diferencias vimos entre los grupos? Pues los pacientes que tenían antecedentes familiares, había un predominio de más mujeres, es decir, un 35% frente a un 22% en la forma esporádica, que era significativo en nuestros análisis estadísticos. También había una edad de inicio de los síntomas más temprana. Los pacientes con espondilitis anquilosante familiar empezaban a los 25 años,
mientras que los de las formas esporádicas empezaban un poquito más tarde, a los 27 años. Esto sí que se ha encontrado en los diferentes estudios, aunque son escasos, publicados, y se piensa que también al empezar más pronto permite, y como tienen bueno, pues esta historia familiar, que sea quizá más fácil de poder diagnosticarlo y que quizá por eso a lo mejor en la edad de inicio que vemos reflejada sea más precoz. En cuanto al retraso diagnóstico, no había diferencias entre los dos grupos de pacientes y sí que presentaban los pacientes con espondilitis anquilosante familiar más prevalencia de HLA-B27, lo cual parece lógico al tener un tema familiar, y también había más prevalencia de uveitis, que estos dos últimos, el HLA-B27 y la uveitis, también se relacionan a su vez. En cuanto a otras diferencias, también los pacientes con espondilitis anquilosante familiar tenían algo más de actividad y cuando valoraban las escalas de valoración del dolor por el paciente también estaban ligeramente más elevadas, pero sí que es verdad que las diferencias no eran demasiado grandes, aunque los análisis sí que eran significativamente estadísticos. Y tenían una... Espera, si quieres y bueno, pues sí que tenían una mayor actividad y por tanto tenían una mejor respuesta a los antiinflamatorios este subgrupo de pacientes. No encontramos diferencias en cuanto a los datos de laboratorio, la velocidad de sedimentación, proteína C reactiva y tampoco en cuanto a la incapacidad funcional. Ambos grupos eran similares. Por tanto, resumiendo un poquito lo que llevamos hasta aquí, los pacientes con espondilitis anquilosante e historia familiar de espondiloartritis vimos que había en la población española un mayor predominio del sexo femenino, la edad de inicio de los síntomas más precoz, más frecuencia de uveitis y de HLA-B27, unos índices de actividad ligeramente más elevados y mejor respuesta a los AINES. Cuando nosotros evaluamos la afectación radiológica, es decir, si el tener antecedentes familiares iba a repercutir en el grado de afectación radiológica, a nivel de lo que era la zona de la columna y de las sacroiliacas, no había diferencias entre los dos grupos, pero sí que a nivel de las caderas había una mayor afectación con más lesiones erosivas. Y esto conllevaba ¿a qué? A que hubiera más frecuencia de colocación de prótesis, que es un factor de mal pronóstico, es decir, nos predice que es una enfermedad más grave, más severa. En conclusión, la historia familiar de espondiloartritis en pacientes con espondilitis, en nuestro trabajo vimos dos cosas fundamentales, y es que predispone a una edad de inicio de los síntomas más precoz y a una mayor afectación de cadera con colocación de prótesis, ambos factores de mal pronóstico. Por ello, los pacientes con sintomatología e historia familiar de espondiloartritis son pacientes que deben de ser monitorizados más estrechamente. Y yo creo que para un poco finalizar, unas reflexiones, y es que con todos estos trabajos lo que intentamos es poner nuestro granito de arena para conseguir un mayor y más profundo conocimiento de las espondiloartritis en nuestro país. Y que, bueno, que a pesar de las situaciones adversas que puedan surgir, como ha comentado ya antes el doctor Collantes, que nunca debemos olvidar la investigación, porque la verdad es que es la base de nuestro futuro. Y bueno, no quiero terminar sin desde luego agradecer a todos los reumatólogos que han participado en este proyecto, en el proyecto Regisponser, detrás de los cuales hay mucho trabajo, ilusión y constancia. Y por supuesto, como no, agradecerles a ustedes como pacientes que de verdad que siempre están ahí colaborando con nosotros en todos los proyectos que les proponemos y que de verdad que sin la ayuda de todos esto no sería posible. Y nada más, muchas gracias por su... Más, como fatiga, alteraciones del sueño, depresión o ansiedad, y que actualmente en España se calcula que tiene una prevalencia de 2,4%, lo que supone unos 700.000 pacientes aproximadamente. Es más frecuente en mujeres, entre un 80 y 90%, bajo.
Bueno, pues que de los 462 pacientes, 19 tenían espondilitis anquilosante y fibromialgia. Lo cual quiere decir que la prevalencia de fibromialgia en la espondilitis anquilosante en nuestra población española es del 4%. ¿Y qué es la fibromialgia? ¿Qué es esto de la fibromialgia? Que supongo que algunos lo conocerán y otros no. Entonces, es una enfermedad de etiología desconocida que se caracteriza por un dolor crónico generalizado, es decir, dolores articulares y musculares, generalmente de más de 3 meses de duración. Se suele acompañar de otros síntomas y para el diagnóstico, aparte del dolor crónico generalizado, debe de tener el paciente una serie de puntos positivos, un dolor a la palpación en 11 de 18 puntos simétricos, que sería lo que les muestro en la imagen. ¿Y qué encontramos nosotros en este trabajo? Que más o menos es algo parecido a lo que existe en la población general respecto a la frecuencia de fibromialgia, que está entre el 2 y 4%. Por lo tanto, parece que no está aumentada. Pero cuando nosotros analizamos por sexos, es decir, que estudiamos por un lado los hombres y por otro lado las mujeres, encontramos que en las mujeres